Buenas noches. Venimos tomando el tema de hijos de Dios y hoy miremos sobre el arrepentimiento. ¿Y, y por qué el arrepentimiento? Porque muchas veces nosotros no hemos evaluado nuestro corazón. Todos decimos que nos arrepentimos, que estamos sinceramente congojados y ya nos arrepentimos y fuimos a la cruz. Pero, ¿cómo está nuestro corazón y nuestra actitud frente al Señor? Para el ser humano no puede haber una mejor noticia que saber que Dios todavía quiere que nosotros, a pesar de ser rebeldes y pecadores, formemos parte de su glorioso reino. Después de todo, el desprecio de este mundo está manifiestamente activo contra Dios. Sería razonable que Él nos destruyera sin dejar rastro de la humanidad. Pero el anuncio con el que el Señor Jesús comienza su ministerio nos llena de esperanza. Dios sigue extendiendo su misericordia sobre los pecadores y los busca en su amor para invitarlos a su reino. Los requisitos que el Señor Jesucristo estableció para que los hombres pecadores puedan entrar en su reino son condiciones que están al alcance de todos los hombres. Básicamente Jesús nos habló de dos requisitos básicos, el arrepentimiento y la fe. Por eso no sería coherente pensar que la relación perdida entre el hombre y Dios se restableciera sin la participación activa del hombre. Es necesario que cada persona en particular dé un paso para volverse a Dios. A veces nos acostumbramos en el confort a caminar y no nos damos cuenta que le seguimos fallando al Señor. Y el arrepentimiento es un mandamiento de Dios. El Señor Jesús no solo predicaba el arrepentimiento, sino que lo hacía como si estuviera dando un mandamiento. Arrepentíos. Y así lo entendieron y lo predicaron también sus apóstoles, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por eso cuando el Señor se expresa de esta manera estaba dejando claro que Él es el Rey y por lo tanto tiene el derecho legítimo de exigir el arrepentimiento. Esto es sencillo de entender. Así pues, si vamos a predicar el Evangelio como lo hizo Cristo, tenemos que hacerlo transmitiendo fielmente este mandato de Dios a las personas que se arrepientan. No es algo opcional que el hombre pueda aceptar o rechazar a su gusto. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice Hechos 17:30. Por lo tanto, si entendemos que el arrepentimiento es un mandato de Dios, pues desobedecerlo tendrá graves consecuencias. Lucas 13:3, antes si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. O sea que Jesús fue muy claro en lo que estaba diciendo. Por eso es importante que evaluemos el arrepentimiento. Porque si no nos arrepentimos, estaremos cerrando todas las puertas del reino de Dios. Y lo único que nos quedará será una terrible condenación. Tú y yo debemos arrepentirnos de nuestros pecados porque el pecado es la clave de todos nuestros problemas. Ahora, cuando nosotros miramos en nuestra cultura, cada vez es más raro usar la palabra pecado. No, yo no he pecado, tuve una pequeña falla. Déjame decirte que para el Señor el pecado es pecado. Y ya hemos desaparecido esa palabra no porque haya sido sustituida por otra, sino porque la idea misma se ha perdido. Hoy en día vivimos entre personas que son incapaces de hacer juicio moral sobre nada. Sugerirles que algo es pecado o enseñar que los hombres son pecadores es considerado como una idea rancia, que estamos en el pasado, que es una grave ofensa contra la dignidad de la persona. Me está ofendiendo. Por eso deberíamos examinar con más cuidado los evangelios y encontraremos que el Señor Jesucristo hizo una gran cantidad de referencias al pecado.
El Señor Jesús habló de su origen, pero también de sus consecuencias. Jamás Cristo dudó en denunciar a personas concretas como pecadores. Él sabía que el pecado es la clave de nuestros problemas. Y si no, pues tenemos que entender que el pecado es la declaración de guerra contra el soberano Rey del cielo. Génesis 3:5, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, no solo rechazaron la autoridad de Dios sobre sus vidas, sino que estaban expresando su intención de ocupar el lugar de Dios. ¿Qué fue lo que el enemigo les garantizó? Que si desobedecían a Dios lograrían ser como Él. Génesis 3:5 nos lo dice clarito. Sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Por lo tanto, estamos haciendo una declaración de guerra contra el soberano Rey y Señor de señores. Este es el contexto que hay en Génesis. La criatura se levanta contra el Creador en un acto de rebelión. Está rechazando la voluntad de su Hacedor y quiere imponer la suya propia. Quiere ignorar lo que Dios había dicho con la intención de hacer prevalecer sus propias ideas. Está proclamando su propia autonomía e independencia, eliminando a Dios de su vida. ¿Y esto no se les hace muy cerquita? Por lo tanto, tenemos que entender que el pecado es un desafío arrogante del hombre a su deseo de ser igual a Dios. Muchos dicen, no, es que yo tengo mi Dios, respetable, porque es que desde ese momento, allá en Génesis, el hombre ha caminado por la misma senda que Adán y Eva. Ellos abrieron el camino y los hombres lo hemos seguido. Es que en nosotros está arraigada esa misma rebeldía contra Dios. Cada vez que Dios nos manda a hacer algo, nos prohíbe alguna cosa, inmediatamente surge en nosotros el deseo de hacer todo lo contrario. O si no, piensa un momento. La gente me dice, pastor, pero yo soy cristiano. Sí, claro. Pero ¿cómo eras antes? ¿No le llevaba la contraria? ¿No te gusta llevar la contraria? A mí me encantan las parejas. Porque dicen, no, pastor, yo sé cómo sacarle el mal genio. Ah, bueno. Miren, esto se aprecia con mucha claridad en nuestra sociedad. Hoy en día se manifiesta una rebeldía contra Dios, estableciendo leyes y modelos de conducta que se oponen a los principios de su ley. El hombre está en guerra con Dios y siempre tiene una ocasión, manifiesta su rechazo, su rebeldía contra Él. ¿Por qué no vamos en un momento hacia Isaías? En el libro de Isaías está descrito con mucha exactitud la conducta habitual del mundo de nuestros días. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí está muy clarito. Entonces nosotros debemos entender que el pecado nos enemista con Dios. Y muchas veces nosotros le oramos a Dios todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, y decimos que no nos escucha, pero es que no hemos evaluado nuestro corazón. Nunca se te olvide que para Dios el pecado no es una travesura inocente, es un acto de enemistad, de aborrecimiento y de desprecio contra su persona. En muchas ocasiones esa enemistad no se expresa como una hostilidad abierta hacia Dios. Muchas veces toma la forma más habitual de indiferencia. Pero cuando una persona dice que no le interesa a Dios o lo que Él ha dicho, estamos ante una tragedia suprema. Si a alguno de nosotros no nos interesa la música, el fútbol, no pasa absolutamente nada. Al fin y al cabo es simplemente una cuestión de gusto. Pero si viene una mujer y dice, oiga, no me interesa mi marido, ese sí es un grave problema. ¿Por qué?
porque lo que está manifestando es que se ha terminado el amor entre ellos. ¿Y qué sigue? Una ruptura, una enemistad. Por lo tanto, en mayor medida, si alguien dice que no le interesa a Dios, ¿a quién debemos la existencia? Eso sí es grave. Y lo que finalmente revela esa indiferencia es la profunda enemistad del hombre pecador contra Dios. Y al menos nosotros tenemos a dónde ir. Pero ellos a dónde van a ir. Y muchas veces lo dicen en momentos de rabia, muchas veces lo dicen en momentos de tristeza, de amargura. En un asunto de tanta importancia no se puede tomar una posición neutral. Es imposible. No existen personas que ni aman ni odian a Dios. No amarle implica necesariamente odiarle. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Al respecto lo dijo muy claro en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Ahora, también tenemos que entender que en muchas ocasiones esta enemistad no se manifiesta simplemente como indiferencia, sino que toma la forma de hostilidad abierta. Y entonces lo podemos ver en muchos comentarios que escuchamos alrededor nuestro, cuando la gente habla de Dios. Muchos le acusan con ira cada una de sus tragedias y cada una de las tragedias que ocurren en este mundo. Mucha gente a raíz de lo que estamos viendo dice que es que el Señor nos está castigando y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que hemos hecho todo lo que está sucediendo. Es que el calentamiento global no fue Dios que mandó que el sol subiera de grados, no, somos nosotros. Nosotros somos el único animal que destruye su hábitat. Pero salimos a acusar a Dios de todo lo que nos... Otros escriben artículos, libros o salen en las redes sociales para ridiculizar la Biblia y atacar todos los principios cristianos. Y lo más triste, lo hacen con orgullo, sin disimular el odio que sienten hacia Dios, del que por otro lado en muchos casos hasta niegan su existencia. Tal es el grado de enemistad que sienten hacia Él que lo han eliminado de sus vidas y ahora hacen todo lo posible para que desaparezca también de la sociedad, de las instituciones y tantas otras cosas que estamos viendo. Pero cuando comparamos el amor de Dios, ese amor que tiene por el hombre, con la apatía y hostilidad de sus criaturas, le demuestran a Él es entonces cuando apreciamos con total claridad la enemistad del hombre hacia Dios. Y lo estamos viviendo, lo estamos viendo y lo estamos palpando. Porque el pecado atenta contra la justicia de Dios. Juan 3, 16, 20, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único unigénico, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y podríamos mirar también otros versículos, pero tenemos que tener claro que Dios es justo, ama la justicia, aborrece la injusticia. Y cuando nosotros miramos, pues el pecado es una transgresión contra la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios no puede ser moralmente neutral o indiferente hacia el pecado. Es que su carácter justo le lleva a juzgarlo con firmeza. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Mira, si muchas veces no ha sido contestado tu oración, tu petición, evalúa si hay pecado, porque es que el pecado crea una barrera entre Dios y las personas. Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso es tan importante ver el arrepentimiento. Porque mucha gente dice que es que Dios ya no lo ama, Dios no lo escucha, Dios... Pero no nos evaluamos nosotros, no miramos hacia adentro, no miramos nuestra actitud, nuestro caminar. Es que el pecado rompe el orden moral que Dios estableció desde la fundación del mundo. ¿Y esto a dónde nos ha llevado? A lo que estamos viendo, a esa catástrofe moral y espiritual. Donde todos estos pecadores son excluidos del reino de Dios. Por eso es importante el perdón y la limpieza. Si el pecado entrara en el cielo, automáticamente dejaría de ser un reino de justicia. Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice que es que la Biblia de Génesis y Apocalipsis es muy claro. Por eso tenemos que tener claro que el arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios, abandonar nuestra enemistad y rebelión contra Él, para volvernos a su justicia. Por lo tanto, debemos saber que es necesario aborrecer el pecado, pero también debemos tener ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Y entonces estamos hablando de esa decisión firme y consecuente de cambiar de bando. Pasa del reino de las tinieblas al reino de Dios. Tú no puedes estar para allá y para acá. Te acostumbraste a andar por el filo de la navaja. Colosenses 1:13-14. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En ninguna parte de la Biblia yo he encontrado que es que uno está libre para caminar por el filo de la navaja. Por la mañana está en la luz, por la tarde está medio gris y en la noche no sabe para dónde está. O somos o no somos. Porque el arrepentimiento te lleva a asumir una nueva mentalidad, unos nuevos deseos y una nueva voluntad. Y esta es de agradar a nuestro Rey. No se trata únicamente de corregir algunos defectos de nuestra personalidad o de adquirir alguna buena rutina y muchas veces nos volvemos religiosos. No, no. Es algo infinitamente radical. Es permitir que Dios asuma realmente todo el control de nuestra vida. Y debe traducir necesariamente en un cambio total con respecto a Dios, a nosotros mismos, al pecado y a la justicia. Tu vida y mi vida, nuestra vida debe tener una nueva dirección, una nueva perspectiva, unas nuevas expectativas y un nuevo compromiso. Por eso es que mucha gente está a la expectativa del cambio. Porque la gente piensa y cree que va a ser por un ratico. Y muchas veces le dicen a uno, usted que no lo conoce, mañana sigue siendo el mismo. O muchas veces vienen y le dicen a uno, pastor, mire, siguió siendo el mismo de antes. Y qué tristeza. Porque es que muchas veces lo que tenemos es emoción y no arrepentimiento. Muchas veces lo que demostramos es remordimiento y no arrepentimiento. Porque es que el verdadero arrepentimiento abarca el intelecto, las emociones y la voluntad, en las que Dios llega a tener la absoluta supremacía. Y el verdadero arrepentimiento produce un cambio en la forma de pensar. Y entonces cuando tú te arrepientes, viene un cambio radical en el modo de entender la gravedad que el pecado tiene como una afrenta contra Dios. Es que empiezas a sentir esa ira por lo que has hecho, porque le has fallado a Dios. Esa tristeza. Y entiendes que si sigues por el mismo camino, pues, ¿qué merecerías? Supone también el reconocimiento de nuestra propia responsabilidad. Es que debemos aceptar
de nuestro estado, que estamos en completa bancarrota espiritual ante Dios. No es la justificación, no es salir a excusarnos del pecado. No, no, no. Le hemos fallado. Señor, se me saltó el switch, te fallé. Vengo a reconocer, pero también quiero cambiar. Y he tomado la decisión, porque muchos dicen quiero, pero no lo hacen, siguen iguales. Todo esto nos debe llevar a clamar como el publicano de la parábola que contó el Señor Jesucristo. Lucas 18:13. Dios, sé propicio a mí, pecador. Hay que reconocer, hay que aceptar, pero también hay que cambiar. Es cierto que cada que yo me arrepiento voy a la salvación. Y hay gente que lo ha tomado como juego. Y hay gente que dice, no, yo peco, entonces me arrepiento. Y me decía una señora, yo voy y rezo un Padre Nuestro y ya con eso tengo. Acuérdate, el Señor perdona el pecado, pero las consecuencias las pagamos. Y en esas consecuencias, hasta dónde puede llegar. Y muchas veces la gente no entiende que lo que está viviendo son consecuencias de su pecado. Pero si yo ya oré, pero si yo me arrepentí, sí, claro. Pero las consecuencias del pecado se pagan. Eso está muy claro. Cuando David pecó, él se metió en ayuno porque él sabía que si el niño moría, él era perdonado. Y él estaba buscando su perdón. Se levantó, comió. ¿Por qué? Porque ya sabía que el Señor lo había perdonado. Entonces tenemos que mirar esa partecita. Es importante para nosotros entender el cambio de la forma de pensar. Miren, Romanos 18:9, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se ha levantado de los muertos, serás salvo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te arrepientes, como consecuencia vas a reconocer al Señor. Allá te tiene que llevar el Señor en ese arrepentimiento, al reconocimiento de su señorío en tu vida. Pero también así como es un cambio en la forma de pensar, es también un cambio en la manera de sentir. Por lo tanto, no solo el pensamiento, sino también en las emociones. Porque es que debe venir el verdadero arrepentimiento acompañado de ese sentimiento de pesar. Porque estás descubriendo, estás aceptando tu suciedad y la gravedad del pecado. Ahora, nosotros ya no tenemos que hacer lo que hacían en el Antiguo Testamento. Cuando tú vas al Antiguo Testamento y una persona se arrepentía, entonces vestía de silicio, ceniza, como ese símbolo de luto y dolor. Y si no, ve a Job 42:6. Nosotros ya no lo hacemos. Pero eso no quiere decir que no lo sintamos. Es que es triste en nuestros días ver cómo el hombre ya casi no siente vergüenza por casi nada. No es difícil escuchar a personas que después de tener una vida llena de fracasos personales afirman con orgullo que ellos no se arrepienten de nada. ¿Yo vi que tengo que arrepentirme? Y esto es lo que les ha llevado a nuevos fracasos. Ahora, muchas veces podemos estar apesadumbrados o avergonzados por algún pecado concreto. Y eso no quiere decir que ya vamos llegando a la salvación. Y si no, mira lo que le pasó al joven rico, allá en Marcos 10:22. Él se acercó a Jesús, pero así como llegó a preguntarle, así se fue afligido y triste por lo que el Señor le dijo. Pero no cambió su actitud, nada. O mira a Judas, fue y entregó a Jesús. Y lo que sintió fue un remordimiento por lo que había hecho. Y lo que más lamentó es que las cosas no hubieran salido como él
las había planeado. Mateo 27:3. Por eso es difícil imaginar un verdadero arrepentimiento. Que no tenga esa vergüenza por haber fallado. Y a veces esa vergüenza es motivada simplemente por el temor a quedar en ridículo cuando otros se enteren de algo de nuestros fracasos. ¿Qué dirán que pecamos? Pero muchas veces no es porque se siente la gravedad de la ofensa ante Dios. A veces sentimos vergüenza, sentimos temor, pero pasa el tiempo y la vida continúa sin grandes cambios. Pero también debemos tener un cambio en la manera de vivir. Porque es que el arrepentimiento incluye un cambio de la voluntad de la persona. Hay la firme determinación de abandonar la vieja forma de vida para cambiarla por una nueva, radicalmente distinta. Es que implica el abandono de la desobediencia obstinada a Dios para rendir nuestra voluntad a Cristo. Es tiempo de poner las armas y a dejar de luchar contra Dios y rendirnos a su voluntad. Y es ahí donde teníamos que evaluarnos. Porque muchas veces seguimos siendo los mismos, caminando igual. Mucha gente iba al templo, se arrepentía, salía y al otro día como si nada. ¿Eso es arrepentimiento? No. Por eso, para mí es importante que evaluemos nuestro corazón. Porque muchas veces seguimos siendo los mismos con las mismas. Muchas veces en nuestra casa nos hemos equivocado y seguimos diciendo lo mismo y haciendo lo mismo. Y cuando vemos que el lazo ya se va a romper como chinos chiquitos, jalamos el lazo y ya se va a romper, entonces pedimos perdón, pero sí, y eso mañana pasa y ya estamos igual. Pero sin embargo, preguntan por los cristianos y nosotros levantamos la mano porque nosotros somos cristianos. Y mucho cuidado, porque es que a quien estamos haciendo quedar mal es al Señor. Cuando la gente señala, no dice, uy, mire, aquel no. Y ese que dice que es cristiano. Gracias a Dios no dicen, uy, ¿qué pastor tendrá? No, sino, y dice que anda con Dios. Miren, a mí me gustaría que fuéramos a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. El Señor comienza un relato presentándonos a un hijo rebelde que no quería sujetarse al orden familiar establecido por el padre. Ahora, ¿de quién hablaba? Todo el mundo dice, habla del hijo pródigo. A veces no nos damos cuenta que el Señor estaba hablando de cada uno de nosotros. Y ojalá que estuviera hablando de lo que fuimos, no de lo que somos. Porque aún en el Señor seguimos siendo hijos pródigos. ¿Y por qué? Porque este hijo decidió irse, pero no sin antes recibir la parte de la herencia que le correspondía. ¿Cuánta gente va buscando únicamente la bendición del Señor y no al Señor que da las bendiciones? ¿Cuánta gente recibe su bendición y sale y se va? Y es tan triste cuando alguien le dice a uno, ay, sí, pastor, yo asistí a una iglesia. Es más, el Señor me bendecía. Pero esto era sin duda una tremenda ofensa contra el Padre. Lo lógico que habría sido que hubiéramos recibido la bendición y irnos. Que recibamos la bendición y le demos la espalda. Que nos volvamos religiosos. Ay, es que el domingo que habla el pastor, entonces toca ahí orar con él. ¿Y el resto de tiempo qué hacemos? Por eso es importante evaluarnos. Porque ¿qué hizo el hijo? El hijo reclamó su herencia. Y esto era una ofensa porque es que el papá estaba vivo. Pero era tanto el desprecio que sentía por su progenitor que era como si ya se hubiera muerto. Él lo único que hizo fue exigir su parte de la herencia.
¿A quién se le exigió? Al padre que aún todavía estaba vivo. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿No decidieron abandonar a Dios y ocupar su propio lugar? ¿Cuál ha sido nuestra actitud en nuestro caminar? ¿Cuántas veces hemos abandonado al Señor? Porque es que el que ha sido fiel es el Señor. Muchas veces nosotros hemos sido infieles. Pero ¿qué pasó una vez que el hijo recibió su herencia? ¿Qué dice la palabra? La gastó desenfrenadamente en todo tipo de vicios y pecados. Hasta llegar a qué? A una situación lamentable. Muchas veces nosotros nos acordamos de Dios cuando estamos en una situación de necesidad. Pero ¿qué le pasó a este joven? Mientras tuvo dinero, no le faltaron los amigos, la buena vida. Pero ¿qué pasó cuando se le terminó el dinero? Cuando no le quedó más remedio sino que irse a cuidar cerdos. Ahora, en el contexto judío, cuidar cerdos era lo peor que había. ¿Hasta dónde llegó este joven? Llegó a tener envidia porque los cerdos comían mejor que él. Ahora, yo voy a hacer aquí un símil, no lo tomen literal, pero lo voy a hacer. ¿Cuántas veces nosotros estamos envidiando a los impíos? ¿Cuántas veces estamos envidiando a la gente? Ahora, yo estoy haciendo ese símil, no es que todos los que les vaya bien son cerdos, no, no, no. Pero nosotros sí somos envidiosos. Señor, ¿por qué bendices más a aquel? Señor, mire, ese ni siquiera sabe de ti, pero mire, le está yendo bien. Y empezamos a envidiar. ¿Y qué le pasó a este joven? Que cuando él empezó a ver su situación, cuando ya empezó a sentir realmente la situación, empezó a dar el primer paso en el camino del arrepentimiento. Y el primer paso que tuvo que hacer fue reflexionar. Y entonces miró su estado. Y dice la palabra del Señor en Lucas 15:17, volviendo en sí, aterrizó, abrió los ojos, estaba enceguecido. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Mire, por primera vez estuvo dispuesto a reconocer su pecado. Por primera vez empezó a pensar en su padre, a pedirle perdón. Cuando estaba en la situación ya que no había nada más que hacer. Y empieza a planear lo que va a decir. Y entonces encontramos Lucas 15:18-19. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él llegó a entender perfectamente que el pecado no había sido su única cosa contra su padre. Él había sido tremendo, no solo contra el padre, sino contra el cielo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Oiga, pecó contra Dios. Eso es lo que significa en el contexto judío pecar contra el cielo. Y acuérdese que Jesús estaba poniendo un ejemplo. Ahora, aquí no nos explican cómo llegó el hijo a experimentar el cambio de su forma de pensar. Si fue por la situación, si fue porque realmente pues, puede ser por tantas situaciones. Lo único que sí nos dice es que tuvo esa convicción de pecado. Y eso viene normalmente por el conocimiento de la ley. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando él se puso a comparar, entonces se dio cuenta de dónde estaba. Y él empieza a sentir vergüenza y dolor por su pecado. Y dice la palabra por allá en Lucas 15:21 que cuando se acercó al padre, le dijo que no se sentía digno de ser llamado su hijo. O sea, no era un hijo que regresaba alegremente como si nada hubiera ocurrido. Lo hizo con genuina actitud de humillación. Mucha gente dice, Señor, tú sabes cómo soy, perdóname, Señor, porque es que tú sabes lo que yo he hecho, tú sabes lo que... No, no, así no es. Escuchemos que el hijo tuvo que pedir perdón y tuvo que ser conciso, concreto. Por eso
Sabemos que en esta parábola el Padre representa a Dios. Y toda la parábola del Hijo Pródigo debe servirnos para examinar nuestro corazón. El Hijo no merecía nada, sino el castigo más severo por su ofensa. La ley de Moisés establecía la pena de muerte para esos casos, Deuteronomio 21, 18, 21. Los oyentes de Jesús sabían esto, así que tuvo que impresionarles mucho la forma en que el Señor terminó su relato. Esto es el Evangelio. Esto es como habla Cristo. Esto es como predica Cristo. Pero ¿qué nos dice el Señor? Dios no nos da el castigo que merecemos, sino que nos abre las puertas de su reino. Pero hay una cosa que a nosotros se nos ha olvidado, que para disfrutar de las bendiciones es necesario que antes haya en nosotros un genuino arrepentimiento. O sea, Dios nos tiene abiertas las puertas. Y tú y yo somos hijos. Pero también la palabra dice que abogado tenemos a Cristo Jesús cuando nos equivocamos. Por eso es importante evaluarnos. Porque muchas veces entramos en el confort de caminar como cristianos sin ver las equivocaciones que tenemos como cristianos. Es cierto, somos hijos, pero como hijos podemos ser el que se fue o el que se quedó renegando. Y el Señor quiere unos hijos diferentes. Por eso, ahí donde estás, evalúa tu corazón. Mira si le hemos fallado al Señor. Mira que muchas veces hemos pecado contra el Señor. A veces es un pecado de indiferencia. Estamos tan afanados en nuestras cosas diarias que somos indiferentes con el Padre. Y es necesario reconocerlo. A veces en nuestra actitud de incredulidad. A veces en nuestra forma de hablar cuando estamos enojados, tristes, desesperados y qué más. Por eso hoy te invito a que no consientas el pecado, no te justifiques, sino que vengas al Padre y reconozcas que has equivocado. Papito Dios, hoy queremos venir, Señor, ante la cruz de tu Hijo, a reconocer, Padre misericordioso, que muchas veces nos hemos equivocado, que muchas veces te hemos fallado, Señor, que muchas veces hemos sido indiferentes, Padre amado, que Cristo ha sido muy claro, Señor Padre misericordioso, cómo debemos vivir el Evangelio, pero que muchas veces, Señor Padre Santo, nosotros, en nuestro caminar diario, por nuestros afanes, por tantas cosas, Señor, que podríamos justificarnos, Padre misericordioso, pero solo queremos reconocer, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos perdones, Padre misericordioso. Perdone nuestras familias, Señor Padre amado. Que nos des esa convicción de pecado, que nos reargulla, Señor Padre misericordioso, que nos sacuda, Señor, porque a veces en nuestro confort todo lo vemos normal y correcto, Señor, pero no nos hemos dado cuenta, Señor, que muchas veces no te damos el lugar que tú te mereces. Papito Dios, queremos andar de tu mano bendita cuando muchas veces metemos carrera o muchas veces te damos la espalda. Queremos estar llenos del amor de tu Hijo, Señor, cuando estamos envidiando, cuando estamos mirando hacia otro lado, Señor, cuando estamos añorando lo que otros tienen, Padre misericordioso. Por eso, Padre bueno, hoy queremos venir a ti, Padre amado, a pedirte perdón, Señor, a reconocer, Señor, y que cada uno, Padre misericordioso, debemos confesar con palabras ciertas y concretas, Señor Padre misericordioso, nuestro pecado, nuestro olvido, y tantas otras cosas. Papito Dios, no permita, Señor, que estemos consintiendo el pecado, que estemos aplaudiendo el pecado, Señor, porque conocemos tus preceptos, conocemos tus mandatos y el desconocimiento no hace causa a la omisión. Papito Dios, somos tan culpables los que pecamos como los que dejamos pecar. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos perdón, Padre misericordioso, y queremos, Señor Padre misericordioso, seguir caminando
de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, y guiados y protegidos por el Espíritu Santo. Padre bueno, ¿cómo olvidar a aquellos, Señor, que tanto te necesitan, Padre misericordioso? Aquellos que necesitan un milagro, Señor Padre amado. Y si todo esto está sucediendo, Señor Padre misericordioso, porque nosotros hemos frenado la bendición, Señor, que tú nos redargullas, Señor, para poder venir a reconocer el pecado. Que nos lleves, Señor, a examinarnos a cada uno nuestro corazón, Señor. No es señalar, no es juzgar, Señor, porque esa no es nuestra misión, Señor. Tú no nos has convertido en jueces. Pero tu palabra dice que cada uno nos examinemos a sí mismo y nos pongamos a cuentas contigo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y adelante, examinemos nuestro corazón. Si quieres escribirnos, bien pueda, ahí está nuestro WhatsApp, está nuestro Messenger. Puedes escribirnos en nuestras redes sociales. Estaremos prestos a contestarle. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que han compartido con nosotros la palabra y gracias por dejarnos servir. Un abrazo, buena noche y muchas bendiciones.